Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión temática del programa Sesiones EUMA en su séptima versión impulsada por Escondida BHP. Este año contaremos con la participación de más de 80 estudiantes de la Universidad Católica del Norte y de la Universidad de Antofagasta, que serán parte de esta iniciativa y quienes estarán experimentando los diferentes espacios de aprendizaje de sesiones EUMA. Hoy damos inicio con la sesión Geología de la explotación a la operación a cargo de los ejecutivos de Escondida BHP. Saludamos a Claudio Reigadas, gerente general de Planificación, Desarrollo y Medio Ambiente. También saludamos a Luis Soto, gerente de Geociencia, y Sebastián Blanco, gerente de Planificación de Largo Plazo. Claudio, Luis, Sebastián, bienvenido y lo recibimos con un gran aplauso. Tenía el pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Como nos presentaron, mi nombre es Claudio Reigadas, yo soy el gerente general. El nombre es medio complicado, el área se llama Planning Technical and Environment, pero en realidad es un área de los servicios técnicos y medio ambiente. Y hoy día vamos a hablar una parte de lo que son los servicios técnicos, ¿ya? En minería, y que tiene relación desde la geología hasta la planificación, es decir, cómo convertimos el conocimiento del recurso en un producto que al final del día es un plan de producción, ¿ya? Bueno, la foto es lo que hay, disculpen por eso. Bueno, y un poquito contarles quién soy. Yo nací en Chuquicamata, soy de acá del norte. Estudié en el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta y soy ingeniero industrial en minas de la Universidad de Antofagasta, donde estudié y también donde hice clases por algún tiempo después que egresé, yo creo que 4 o 5 años. Así que hay hartos colegas en la industria que fueron alumnos míos también, así que... yo partí mi carrera profesional cerca del año 2000 en SQM y el 2001... ingresé a BHP Escondida. Estuve casi 9 años en Escondida en diferentes roles. Mi último rol en Escondida fue como superintendente de planificación de largo plazo, donde era la persona que firmaba por las reservas, ¿eh? Y vamos a hablar un poquito de eso más tarde también. De ahí migré a otra unidad de negocios de BHP, que se llama Pampa Norte, que es la unidad de negocio que opera Spence y Cerro Colorado, ¿ya? Y en esa unidad de negocios tuve el rol como gerente de desarrollo de negocio y luego como el head de desarrollo de recursos, ¿ya? Después tuve una pasada por Estados Unidos por 2 años, donde estuve también a cargo del desarrollo, apertura y posterior venta de una operación minera que teníamos en Estados Unidos de cobre. Y también tenía a cargo la exploración minera en Norteamérica. Luego de eso volví a Pampa Norte a hacerme cargo también de la exploración Brownfield, que también vamos a hablar un poquito de eso, y de los servicios técnicos que de nuevo son la geología, la geometalurgia, los procesos y la planificación minera, hasta el año 2015. El año 2016 me moví a la unidad de negocios central de BHP en Santiago, donde tuve la oportunidad de estar a cargo del equipo técnico regional de BHP, ¿ya? Donde prestábamos servicios y acompañamiento técnico a todas las operaciones en Chile y en Estados Unidos también, ¿ya? Y ese equipo estaba compuesto básicamente por expertos técnicos en diferentes disciplinas, desde los recursos, desde la planificación, moviéndonos por tranques de relave, planificación, metalurgia y proceso, ¿ya? Y en diferentes roles, la última etapa de esa pasada en BHP, estuve como vicepresidente del grupo de planificación y servicios técnicos. Y el año, no sé si está acá, pero el año 2024, sí, aquí está. Regresé a Escondida, después de, no sé, 15 años, en el cargo que actualmente desempeño, que es el gerente general de
como les dije, Planning Technical and Environment, ¿ya? Eso es básicamente quién soy y mi carrera profesional. Y aquí les voy a mencionar un poquito de qué vamos a conversar hoy día, ¿ya? Se ve muy técnica la lámina, y esa es la idea, después hay una prueba, por si acaso. Pero vamos a hablar precisamente de cómo, en general, la industria minera transforma los recursos minerales que están en el subsuelo a algo que es tangible, que es la producción de cobre, en este caso, ¿ya? Y hay diferentes etapas. Y lo que vamos a hacer hoy día, y me acompañan acá Luis Soto y Sebastián Blanco, vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de estas etapas, que tiene que ver desde la exploración, que son las etapas muy iniciales, que es la búsqueda de los recursos minerales, ¿ya? A través de campañas que se hacen a nivel regional, después el nivel de incertidumbre en relación al conocimiento del recurso se va reduciendo, hasta que finalmente, y con probabilidades a veces muy bajitas, se hace un hallazgo de un cuerpo mineral, que potencialmente se puede convertir o no en un yacimiento económico, que finalmente es una operación minera. Cuando eso ocurre, cuando tenemos un depósito, un hallazgo en la etapa de exploración, lo que necesitamos hacer es entender mejor ese recurso. Es decir, mejorar el nivel de caracterización. Vamos a hablar también de eso. ¿Para qué? Para reducir el nivel de certeza y poder evaluar económicamente si el recurso que estamos estudiando genera o no genera valor, ¿ya? Y para eso hay diferentes etapas que tienen que ver con la adquisición de información, el entendimiento de ese recurso, y es muy interesante porque no voy a hacer spoiler, pero tiene que ver desde la toma de la información hasta cómo transformamos esa información en una base de datos que pueda ser administrada por los ingenieros de mina y poder a partir de eso generar un plan de producción, ¿ya? Y eso es básicamente la línea de tiempo que tenemos acá. La valorización de este recurso y todas sus etapas de estudio finalmente tienen que ver con cómo diseñamos la explotación de una operación. Es decir, cuál va a ser la capacidad productiva, cuántos equipos vamos a necesitar en la mina, cuál va a ser la capacidad de procesamiento de nuestras plantas, etcétera. Y obviamente los consumos de agua, energía que vamos a necesitar para poder operar esa mina. Ese va a ser un poco lo que vamos a conversar hoy día. Vamos a dejar al final de la sesión preguntas en caso que hayan dudas. Pero también quería hacer una pequeña conexión sobre la minería del cobre. ¿Y por qué hacemos todo esto? Y tiene que ver con cuál hoy día es el foco del mundo en el cobre. Y es muy importante entender que el cambio climático generado, ¿no es cierto?, por los combustibles fósiles ha generado aumentos de temperatura significativos. Y eso todos nos estamos dando cuenta hoy día lo que ha generado en sus consecuencias en términos del cambio climático. Y para poder intentar revertir esa condición, lo que tenemos que hacer es generar menos emisiones de CO2 al ambiente. Y para poder hacer eso, tienen que ocurrir varias cosas, pero una de las más importantes es poder movernos de estos combustibles fósiles que hoy día utilizamos a combustibles no fósiles, particularmente eléctricos, y que sean generados, ¿no es cierto?, a través de condiciones que no sean por quema de petróleo o gas, sino más bien por tecnologías renovables. Y así como la generación de energía renovable, también tiene que ver con el uso de los combustibles. Y ahí se abre otra línea que es la electromovilidad. O sea, es decir, no solamente la generación de energía que utilizamos en nuestras casas, en los colegios, en las universidades, sino también el combustible que utilizamos en los vehículos. Ahora, para producir esa electrificación, o también llamada descarbonización, que de nuevo tiene que ver con cómo generamos una matriz
de energía renovable y el uso, ¿no es cierto?, de electromovilidad, el cobre juega un papel muy importante. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que usar más cobre en el futuro. Ahora, hay cosas buenas y cosas malas en esto. Lo bueno es que el mundo va a necesitar cobre y por lo tanto la industria del cobre va a jugar un papel fundamental en la descarbonización del mundo. La mala noticia es que el requerimiento de cobre para que eso se produzca no está cubierta hoy día por la capacidad que hoy día tenemos de generar cobre. Es decir, tenemos una demanda que es superior a la oferta de cobre. No hay estudios muy concretos, ni tampoco estudios de largo plazo, pero la estimación es que esa demanda de cobre, hacia allá, hacia los años 2030 y un poquito más, va a superar la capacidad que hoy día tienen todas las operaciones mineras en el mundo, más los proyectos de crecimiento. Y ese déficit que aún va a quedar, se habla de cercano al 4 a 6 millones de toneladas de cobre fino. Ahora, ¿qué significa eso? Que nos van a faltar entre 4 a 6 escondidas en el futuro para poder cumplir la demanda que el mundo necesita para la descarbonización. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Y vamos a volver al inicio. Vamos a necesitar más recursos de cobre. Vamos a necesitar más operaciones que estén extrayendo cobre. Y por lo tanto vamos a tener que descubrir nuevos yacimientos, vamos a tener que desarrollar esos yacimientos y vamos a tener que dejarlos operando de manera sustentable. Y es por eso que el rol que ustedes van a jugar en los próximos años va a ser muy importante. Ustedes van a ser los responsables de que ese déficit que vamos a ver en el futuro, ustedes lo van a tener que resolver. Y la tecnología va a jugar un papel muy importante. Eso es como inicio. Ahora vamos a ver un poco más en detalle estas cosas que hemos hablado en forma general. Y para eso voy a dejar con ustedes a Luis Soto. Él es el gerente de Geociencias de Minera Escondida. Gracias, Claudio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Vale. ¿Es para mí o para Claudio? Para Claudio, vale. Yo los quería a todos para mí. Buenas tardes, futuros colegas, y veo también algunos futuros coleguitas. Bueno ver niños interesados en este tipo de exposiciones y de materias. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a ustedes por estar acá, por invertir un poco de su tiempo y escucharnos a nosotros, escuchar nuestra experiencia, escuchar un poco lo que queremos compartir con ustedes. Ya Claudio hizo una muy buena introducción. Yo voy a seguir, primero que nada, contándoles un poquito mi historia también. Yo nací en Santiago, no nací en Antofagasta, pero sí comencé mi vida profesional en Antofagasta. Terminé la universidad en el año 98, Universidad de Santiago. Estudié Ingeniería de Ejecución y Ingeniería Civil de Minas. Las cosas del destino me llevaron a la geología. Creo que no fue una mala decisión. Como les digo, llegué de Santiago una vez terminando mi carrera. Me establecí en Antofagasta. Mi primera experiencia laboral fue en Karzulovich y Asociados, que es una consultora de geotecnia, trabajando para Codelco División Radomiro Tomic. Una breve pasada por Codelco, y el resto de mi vida laboral ha sido asociada o he estado ligada a Escondida y BHP. Llegué a Escondida el año 2000, si se fijan aquí puede que capten alguna particularidad. Tenemos fechas de ingreso bastante parecidas a la compañía, y eso también es algo bonito que quizá sea bueno que ustedes se lo lleven. Luego ingresé a la compañía formalmente el año 2002 como ingeniero de estimación de recursos. Me quedé mucho más tiempo en Escondida que Claudio, eso es obvio dado mi línea de carrera. Llegué a ser superintendente de estimación de recursos el año 2008, ahí me mantuve por 10 años, una súper buena experiencia también. Escondida, voy a hacer propaganda,
Escondida es un muy buen lugar para trabajar, así que también los invitamos a tenerlo en mente. Luego del 2008, en 2018, por razones familiares, decidimos volver a Santiago. Antofagasta fue el lugar donde creamos nuestra familia, formamos nuestra familia. Mi esposa también trabaja en Escondida y también trabaja en Escondida desde antes que yo, entonces tenemos una historia muy larga ligada a este asset. Me fui a Santiago a ocupar el rol de Practice Lead de Geología y Recursos. Algo escucharon de Claudio, que él estuvo en Santiago liderando un equipo de expertos técnicos. Ese también es el equipo de Claudio. Resumen, además de la historia profesional de crecimiento, yo también quiero que se lleven un poco cómo uno genera lazos, cómo uno genera amistades, que el camino de la vida nos puede separar por un momento, y la minería es un mundo chico, siempre se dice, nos vamos a reencontrar. Con Claudio nos conocimos en esta época, el año 2000, nos volvimos a juntar en el 2018 en Santiago y hoy día estamos los dos de nuevo juntos acá, de vuelta a Escondida. Llegué el 2025 de vuelta a Escondida, un año después, meses después que Claudio, a ocupar el cargo de gerente de Geociencias y Definición de Recursos. El rol está escrito en inglés, pero yo sí lo puedo traducir porque se entiende un poco más que Planning, Technical and Environment. Bueno, esa es mi carrera, esa es mi experiencia de vida. Mi familia también ha estado ligada a esta carrera. Como les digo, mi familia creció, nació y se nutrió de lo que Escondida nos ha entregado. Y ahora sí, entramos un poquito a la conversación técnica. La geología como el primer eslabón y sustento técnico del negocio minero. Claudio ya les dio un pequeño barniz, me hizo algo de spoiler también, pero está bien, no hay problema. La geología, como ven en este diagrama, es el primer paso de la construcción de un negocio minero. Y comienza por la exploración, la búsqueda, el desarrollo y el crecimiento de yacimientos ya conocidos, la búsqueda de yacimientos no conocidos o desconocidos, para luego transitar hasta el paso final, que es la planificación del negocio y la planificación minera, que está inversa en eso. Un poquito el inicio de cómo la geología o la geociencia inicia este viaje, este camino, y lo inicia fundamentalmente en la exploración generativa, o sea, la exploración súper inicial que busca depósitos nuevos, depósitos desconocidos, depósitos escondidos, como la Escondida. Quizás saben un poco la historia de Escondida. Muchas compañías de exploración pasaron por el lugar buscándola porque algo de indicios habían. Si no me equivoco, fueron algo de 6, hasta que fue encontrada por un geólogo famoso hoy día, David Lowell, quien transformó la economía de este país con este descubrimiento. Este tipo de exploración es bastante más riesgosa, más incierta que la exploración brownfield. Luego vamos a hablar de brownfield, porque efectivamente no hay indicios, hay indicios muy indirectos, que la mayoría de las veces, yo diría el 99.9% de las veces, termina en un fracaso, entre comillas. O sea, termina en no encontrar nada de valor. Pero así es la minería es un negocio de alto riesgo y la recompensa está en ese 0.01% de oportunidades de encontrar un depósito maravilloso como Escondida. La mecánica que se usa en este tipo de exploraciones es básicamente mapeos regionales, sensores remotos, vuelos aéreos haciendo gravimetrías, magnetometrías, incluso tecnologías de levantamientos satelitales hoy en día. Si se ven súper lejanos al terreno mismo. Una vez que estos prospecciones indirectas detectan alguna anomalía,
entramos a otra etapa que es ir a buscar a través de perforación de sondajes la comprobación de esa teoría o de esa hipótesis. Vamos a hablar un poquito más adelante. Pero también tenemos otro tipo de exploración que le llamamos exploración brownfield, que básicamente su objetivo es aumentar las reservas o los recursos conocidos de un yacimiento conocido, pero que no están del todo probados. Y su objetivo final es darle continuidad y apoyar el crecimiento de una faena minera. Obviamente es de menor riesgo porque ya sabemos que hay mineral en el lugar, sabemos que hay continuidad de los cuerpos que conocemos, no los tenemos probados, pero entendemos que hay continuidad. Y lo que hacemos en esta etapa es darle esa continuidad hasta conocer completamente el depósito y terminar poniéndolo a disposición del negocio para definir su futuro lejano. Tenemos también otro aspecto de la geología o de la geociencia en el mundo minero, que ya es más operativo, es cómo la geociencia encaja o juega un rol durante la producción, durante la extracción del mineral y el procesamiento. Y aquí como ejemplos les traje dos, geometalurgia y geotecnia. Geometalurgia es la disciplina que integra el conocimiento geológico, cómo conocemos el depósito, cómo conocemos sus características físicas, metalúrgicas, leyes, contenidos de elementos contaminantes y su respuesta a los procesos productivos, a los procesos de beneficiamiento, que básicamente pueden ser concentradoras o lixiviación ácida o bacterial. La geotecnia también es otra disciplina de la geociencia y la geología le entrega un input valioso que tiene que ver con el conocimiento estructural. El macizo rocoso, el subsuelo, no es un medio continuo, es un medio que tiene discontinuidades. Son discontinuidades necesarias para el emplazamiento de los minerales. Ahí es donde se emplazan estos grandes pórfidos cupríferos que tenemos en Chile, como Escondida, Chuquicamata, Salvador. Pero también a la vez son zonas y planos de debilidad, que cuando vamos a diseñar la explotación minera mediante un rajo abierto, por ejemplo, como el que mostramos en la figura, nos van a acarrear algún problema. Problemas de estabilidad, de derrumbes, de seguridad al final del día. Entonces, como dos ejemplos, la geología o la geociencia va más allá de la exploración, va más allá del descubrir depósitos, también está inmersa y con mucho valor en el proceso productivo mismo. Básicamente, ambas o tres aspectos de la exploración, greenfield, brownfield y la producción minera, soportan todo su desarrollo, la mayoría de su desarrollo, en lo que le llamamos sondajes. Los sondajes en el ámbito exploratorio son la primera prueba física de la existencia de una concentración de minerales en el subsuelo, de la existencia de un yacimiento. Todavía no le llamamos, de la existencia de un depósito de minerales. Todavía no le llamamos yacimiento porque no hemos comprobado su potencial económico, su viabilidad económica. En términos de técnicas de perforación y cómo recuperamos muestras, cómo recuperamos rocas del subsuelo, que es lo único que podemos ver, tenemos aire reverso como una técnica de perforación que recupera trocitos. Le llamamos detritus, le llamamos chips. Al final del día son trocitos de roca que vienen de profundidades que pueden hoy día alcanzar 1200, 1500 metros bajo el subsuelo. Y la otra técnica que es más efectiva, más cara también y más lenta, es la perforación diamantina. Aquí se recupera un núcleo de roca continuo, masivo, que además de servirnos para observar sus características geológicas de litología, alteración o minerales que tiene el depósito, también nos sirve para obtener información geometalúrgica, por ejemplo. Hacer test de recuperación en concentradora, hacer test de dureza, entender qué tan fácil es moler esta roca, chancarla, molerla y flotarla para poder recuperar estos pequeños y diminutos granitos de minerales de cobre.
Recuerden que acá estamos hablando de que los depósitos de cobre que nosotros usualmente trabajamos son depósitos de relativamente baja ley. 1% del volumen total de la roca es la que contiene cobre. Y está en deposiciones súper finas, por eso hay que llegar al estado de molerla a un tamaño muy, muy pequeño para poder liberarla y que sea arrastrada por la burbuja en el proceso de flotación. Un poquito técnico. Espérame, no sé si hacemos preguntas al tiro, al final. ¿Nos puede esperar al final? ¿Sí? Vale. Oh. Espéranos un poquito porque tenemos un micrófono y al final guárdate la pregunta, porfa, ¿ya? Vaya a ser el primero, no te preocupes. Entonces, esos dos tipos de técnicas de perforación son las que usamos para capturar la información básica inicial para poder desarrollar todo el conocimiento geológico y ponerlo a disposición de los colegas de planificación minera. Un aspecto súper importante es que esta información que nosotros capturamos del subsuelo debe tener una calidad extraordinariamente alta para poder asegurar que estos recursos existen bajo tierra. Tenemos casos en la industria que son súper complejos, donde ha habido errores en esta etapa del negocio que han acarreado fracasos en una operación minera. También se han dado han dado la posibilidad de generar algunos fraudes. Hay fraude histórico, vamos a hablar un poquito más adelante también. Pero esta etapa es una etapa de las más importantes. Si nuestra información de ingreso al proceso de modelamiento o caracterización del recurso tiene algún error, el resultado va a tener errores. Entonces, eso va a tener un impacto en el negocio relativamente importante. ¿Cuál es la etapa que sigue después de colectar esta información? Una vez que ya tenemos, no sé, cientos de sondajes perforados en el sector, decenas o cientos, empezamos en etapas bien tempranas a generar esta transformación de datos puntuales que obtenemos en estos cilindros, en estos chips que vienen desde los sondajes, hasta lo que hoy día se conoce como modelos digitales. Anteriormente le llamábamos modelos de recursos, modelos de bloques, algo así. Pero tenemos que alinearnos con los tiempos y modelos digitales es una tendencia y una palabra bastante significativa. ¿Qué es lo que hacemos acá? Todos estos datos que recolectamos, datos químicos, leyes, contaminantes, propiedades físicas, respuesta metalúrgica, las sometemos a un proceso de modelamiento y estimación. Significa transformar estos datos que están espacialmente distribuidos en el área que detectamos ese depósito y en profundidad, transformarlo en algo masivo. Y esa representación masiva termina siendo un modelo de bloques. Es la mejor forma que hoy día tenemos de representar de manera discreta, en bloquecitos, un fenómeno que es continuo en la naturaleza. Y esto termina siendo el insumo crítico que nosotros le entregamos al equipo de planificación minera. Ese proceso es un proceso sumamente relevante para darle confianza y para darle certeza al negocio y a los mercados internacionales. Aquí es donde aparece un rol que yo diría que es fundamental, dos roles que son fundamentales en la industria, la persona competente para la declaración de recursos y la persona competente para la declaración de reservas. Imagínense que él es un garante ético de que los procesos se hicieron de la manera correcta, de que los resultados han sido chequeados, validados, sometidos a revisiones de pares, a revisiones de auditores, etcétera, para poder darle al inversor la certeza de que donde va a poner sus dólares es un negocio cierto. Y esto nace, me imagino que no lo conocen, pero hubo un caso muy, muy bullado por la década del 80, si no me equivoco, que se llamaba Bre-X, un depósito de oro
donde fue intervenido los sondajes. Imagínense que les echaron polvito de oro a los sondajes para levantarles su ley de oro y hacer que el negocio pareciera muy atractivo y capturar capitales desde los inversionistas. Terminó siendo un fraude, los inversionistas perdieron su dinero, hubo muertos en el viaje, muertos que dicen que fueron asesinados incluso. Y desde ese momento los mercados empezaron a definir esta persona como la persona que nos da garantía en que el trabajo es un trabajo serio, de calidad, sin sesgos y con resultados comprobables. Súper importante, 3 conceptos o 3 pilares que soportan esta figura. Transparencia. Transparencia significa que él tiene que entregar información clara. Todo tiene que estar respaldado, todo tiene que ser revisable. No puede haber nada dudoso, nada nebuloso. Materialidad, o sea, material. La información que entrega es relevante para el negocio. O sea, si yo estoy haciendo un negocio de una minería de cobre, la ley del cobre es relevante. Esa es una información que tiene que ser entregada y validada y firmada por esta persona competente. Y competencia es casi por defecto. O sea, una persona competente debe tener un montón de años en la industria haciendo este proceso, liderando este proceso, verificando este proceso y poniendo al final del día su firma en lo que va a ser reportado a los mercados y a los inversionistas. En algunas legislaciones tiene incluso consecuencias penales. Es complejo. Pero es bonito. Yo también fui persona competente de Escondida, al igual que Claudio. Claudio lo fue por reserva, yo lo fui por recursos. Creo que firmábamos en la misma época. Yo firmaba los recursos y Claudio firmaba las reservas. Otra vez, la historia interesante de estas relaciones de amistad. Para terminar, el entregable. ¿Qué es lo que nosotros entregamos después de nosotros los geocientíficos? Ya les dije que no soy geólogo, pero sí soy parte de la comunidad geocientífica. Entregamos un modelo de bloques. Si se fijan aquí hay un montón de bloquecitos que ya están siendo minados a rajo abierto. Y estos bloquecitos constituyen al final del día una base de datos tridimensionales. Cada uno de estos bloquecitos acarrea consigo un montón de información que es relevante para que los ingenieros de minas ejecuten la valorización de estos bloques, qué valor tiene extraerlo, procesarlo, para llegar a la conclusión final de si el negocio es o no es viable económicamente y comenzar a definir la forma que se va a extraer. Este al final del día es uno de los insumos críticos para la ingeniería y para el negocio. Y por eso que mi charla se titula La geología, el inicio del negocio minero. Eso. Le doy el paso a Sebastián. Muchas gracias por escucharme. Tengo una pregunta pendiente. Dejémosla al final y quedamos abiertos y esperando cualquier otra pregunta que tengan. Ya, súper. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Oye, lo primero que les quiero decir que para mí es súper grato estar acá con ustedes, por varias razones, algunas también bien del corazón. Soy ingeniero civil de minas de la Universidad de Antofagasta, egresé el año 2004, y como decía el Luis y el Claudio también lo dijo, que ustedes estén acá demuestra que tienen interés en lo que vamos a presentarles nosotros a ustedes. Tanto el tiempo de ustedes como el nuestro es súper valioso, y tiene una componente también para mí muy del corazón. Les decía, mi hija este año acá entra a la universidad también, está llena de pruebas, estudiando mucho. Entonces, si yo pienso que ella está sentada acá, esperaría que lo que yo les voy a entregar a ustedes sea valioso para ella, y que no sea una pérdida de tiempo, y al menos se lleven a un par de conceptos que sean útiles para ustedes durante su periodo en la universidad. Así que, como les decía, para mí es súper grato estar acá. Así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que esto
para que esto sea bueno para usted, ¿ya? Entonces, como les decía, soy ingeniero civil de mina de la Universidad de Antofagasta. Egresé el año 2004. Tenía un profesor muy bueno, y por lo cual llegué a hacer práctica a escondida el año 2005, por invitación de ese profesor. ¿Se acuerdan que al principio alguien dijo que fue profesor? Así que, bueno, Claudio, me hizo clase. Así que llegué a hacer práctica a escondida. Fue un periodo muy choro, desde que recién titulado empecé a trabajar, y me gustó tanto que me quedé ahí por 13 años. Obviamente por invitación también de la compañía y el desempeño que fui logrando. Y lo primero que les diría que ese primer rol fue fundamental. Y si puedo, el primer consejo que les puedo dar o contarles de un aprendizaje es que ese primer rol, en la cual tuve, como en todos los trabajos, harto que hacer, pero fue el que aprendí muchísimo, y diría que hoy día es la base de lo que soy profesionalmente, en la cual pude analizar varias de las cosas que vamos a ver ahora. Luego de eso, por el año 2010, ya con 2 niños, Antonia y Gustavo, Antonia como de 2 años y medio y Gustavo de 6 meses, surge la oportunidad de irme a trabajar a Australia, a un proyecto que se llama, en ese tiempo se llamaba ODP-1, que es hoy día una mina, un yacimiento que existe en Australia, se llama Olympic Dam, lo pueden buscar ahí por internet, y ahí me quedé 2 años. Un proyecto muy interesante, distinto a lo que generalmente vemos actualmente, los rajos que pasan a subterránea. Ese proyecto era al revés, de subterránea a rajo. Por lo tanto, fue muy interesante lo que pude aprender en ese rol. Terminándose ese proyecto, surge la oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos. Estuve trabajando ahí en Pinto Valley todo el año 2013. Por lo cual también fue una época muy interesante. Coincidentemente, segunda vez que trabajábamos con Claudio, y eso fue en Estados Unidos, en el proyecto que fue una reapertura de un yacimiento, la puesta en marcha y después la venta. Mucho aprendizaje, mucho conocimiento pude adquirir desde el punto de vista de cómo la planificación, tanto en Australia y en Estados Unidos, era muy similar a lo que hacemos en Chile. Y otro también, segundo consejo, lo que hacemos en Chile es espectacular. Súper importante que cuando escuchen a algo, bueno, y por algo nos fuimos para allá. Así que siéntanse súper confiados de sus conocimientos técnicos y de lo que van a aprender durante la universidad y lo que pueden aprender trabajando. Súper importante, ¿ya? Volví a escondida el 2014, y ahí me quedé hasta el año 2018, para ya moverme a Spensa, mi primer rol ya ejecutivo. Fui por primera vez ahí superintendente. Partí siendo superintendente de planificación de producción desde el corto plazo. Tenía a cargo los planes diarios hasta los planes de los 2 años, y todo lo que involucra, de nuevo, lo que vamos a ver más adelante. Luego me moví también tomé el año 2020, partiendo la pandemia, fui superintendente de operaciones mina en Spence, alrededor de 1 año y medio, mucho aprendizaje también. Después de todo lo que había planificado, me tocó ir a ejecutarlo, y a entender que lo que a veces queda en el papel, en las presentaciones o en las planillas, después de ejecutarlo, también tiene un aprendizaje distinto, ¿ya? Y por último, muy rápidamente, estuve alrededor de 2 años en el Centro Integrado de Operaciones que tiene BHP. También búsquenlo, googleenlo, cómo se operan las minas desde centros remotos, en la cual se reduce la exposición a las personas y se puede también aprovechar la tecnología que hoy día está muy presente en la minería en estas operaciones. Ya para el año 2023 tomé mi primer cargo gerente, me fui a Antofagasta Minerals, primera vez que salí de BHP. Mucho aprendizaje también. Antucoya es una mina fascinante de baja ley, que también plantea desafíos muy interesantes, de muchas cosas que aprender. Y volví a escondida el año 2025, por ahí por junio, tercera vez que trabajábamos con
con Claudio y con Luis, y ahí voy a cumplir ya 9 meses y hoy día estoy a cargo de la planificación de largo plazo de Escondida. Así que vamos a entrar en materia. Y la presentación se llama Desde la geología al plan de producción. ¿Y qué es lo que busca esto? A ver, ¿qué creen ustedes lo que busca esto? ¿Qué es la minería? Yo siempre hago esas reflexiones, y me acuerdo, como les decía, cuando estaba en la universidad, había una sala que se llamaba Vladimir Saavedra, no sé si todavía existirá en la Universidad de Antofagasta. ¿Está todavía? Y me acuerdo que la primera presentación que me tocó hacer es una presentación de perforación y tronadura. Y para mí eso era la minería. Era la perforación, la tronadura. Después fui avanzando y empezamos a ver métodos de explotación y muchas cosas. Pero yo diría, no sé si este es el tercer o cuarto consejo que sí les puedo dar. Algo que nunca se pueden olvidar es que la minería es un negocio. Súper importante que lo tengan presente. Y no es cualquier negocio, es un negocio sostenible, que tiene compromisos muy importantes como los vamos a ver al final, pero queramos o no lo queramos, es un negocio. ¿Qué es lo que motiva a quien a 3.000 metros de altura, a 180 kilómetros de la región, haya gente trabajando, compañías dispuestas a invertir para poder sacar el cobre que está acá, allá arriba, y embarcarlo en barcos acá en Coloso y que se vaya a los distintos destinos? Tiene que haber algún valor interesante y por supuesto un valor económico con los valores que tiene cada compañía, que por supuesto son muy importantes. Entonces, no es que los planificadores estemos así en la oficina trabajando y con el gorrito y con 50 pelotitas en la mano, pero sí, ¿cuál es el mensaje acá? Que el mundo de la planificación, después de lo fascinante que es la geología que les contaba Luis, tiene que encargarse de este modelo de recursos, de esta base geológica en un modelo tridimensional, ya con tecnología, como lo decía también Luis, en un gemelo digital. Gemelo digital. Finalmente se transforma en un negocio. Entonces, para poder lograr hacer eso, un planificador de mina debe tener la geología, por supuesto, con todo lo importante que es. Si no está la geología no tenemos nada, y si hay algo malo en la geología también, todo para adelante está malo. Entonces, partimos con el modelo geológico, ¿ya? También hay variables importantísimas, precios de los commodities, los costos de lo que significa mover una tonelada desde allá arriba hasta el puerto, y eso considera todos los costos que eso significa, ¿ya? Incluso el diésel del camión que sube suministros hacia arriba, todo lo que nos cuesta o lo que cuesta un almuerzo en faena, una cena en faena, todo eso está involucrado. Así que si alguna vez van a hacer práctica y están en un casino y comen algo, recuerden que todos esos costos están involucrados en un modelo de planificación, ¿ya? Luego las minas. ¿Cuántas minas tiene un yacimiento como Escondida? Lo vamos a ver más adelante, son 2. Y tienes que ver cuál de las 2 minas te conviene más sacar mineral para llenar los chancados y finalmente generar la producción de cobre que nosotros tenemos como compromiso. Procesos. ¿Hay algún metalurgista por acá? Que levante la mano. Parece que no. Bueno, allá, está bien, con orgullo ahí de ser metalurgista, ¿no? Bueno, en Escondida tenemos 3 procesos: concentradoras, lixiviación y 2 tipos de lixiviación que también son muy importantes. Y cada uno tiene su aporte de valor en su justa medida y con el mérito adecuado que requiere generar ese tipo de cobre que producimos. Y hay muchas otras variables como las capacidades de estos procesos, variables geotécnicas y restricciones, ¿por qué no decirlo? Yo les decía que cuando llegué a Escondida, al principio fue un rol mucho aprendizaje, muy sólido. ¿Y por qué les decía eso? Porque al haber partido en Escondida, pude desde un inicio manejar modelos multivariables, con muchos equipos mina, con muchos
con diferentes variables, 2 rajos, 3 procesos, que me permitió desarrollar una mirada súper integral desde la planificación de largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, de nuevo, de todo lo que es lo que hace la geología, cómo lo llevamos a la planificación, es un poco con el relato que yo les acabo de contar. Y acá vamos a entrar un poco en detalle en los procesos de planificación, y esto es lo que yo les quiero contar. Cómo finalmente este proceso de planificación de una manera un poco más simplificada nos permite llegar al plan de producción. Partimos con los modelos de recursos, ¿ya? Esa foto nos muestra ahí los modelos de bloque que nos mostró Luis, cómo están el mineral dispuesto en escondida, ¿ya? La primera etapa es una definición del pit final. ¿Y qué es lo que es el pit final? Al final del día, valga la redundancia, es cuán grande va a ser el pit. Ayer hablábamos de final pit. Eso es. ¿Hasta dónde va a crecer el rajo? Más rato vamos a ver un ejemplo. Y eso se hace con, si hay algún minero por acá o minera, probablemente les van a pasar Berchi Grossman, van a escuchar sobre algunos software como el Whittle, el Blazor y algunos otros optimizadores que existen hoy día en la industria. Que no es nada más que colocar todos los parámetros, las variables que yo les mostraba en la lámina anterior, los procesos, las minas, los costos, las recomendaciones geotécnicas, y ver si uno de los bloquecitos que nos mostró el Luis de acá abajo es capaz de pagar todos sus costos y salir arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace este criterio de pit final? Es que cuando el último bloque ya no deja de pagar, quiere decir que nuestro cono, los distintos conos flotantes, hasta ahí va a crecer el rajo. Y si se imaginan esto en un footprint, arriba en la superficie, va a depender en superficie de cuánto va a crecer el rajo o no, ¿ya? Una vez que tenemos este pit final, este cono, la siguiente pregunta que necesitamos resolver es ¿cómo lo vamos a extraer? Y como yo les dije al principio que la minería es un negocio, lógicamente vamos a tratar de hacerlo de la manera que más valor y retorno genera a los inversionistas. Por lo tanto, acá yo les puse una foto muy referencial nomás de cómo va a crecer el rajo escondido. Partiendo por fases que hoy día están en explotación y que luego se van a mover en el largo plazo en la dirección este, ¿ya? Luego que tenemos estos conchas le llamamos o estos volúmenes o estos pit shell también se les llama de estas zonas minerales. Luego hay que hacerlo realidad, hacer un diseño de fase donde puedan pasar los camiones mineros, puedan entrar las palas, pueda también pasar las camionetas, que esto sea estable y que no se vaya a caer o tener una falla geotécnica que pueda dañar algo hacia abajo. Entonces todo eso es el proceso que se encarga del diseño de fase. Muy entretenido hacerlo, se lo recomiendo 100%. Cuando partí me costaba imaginarme las 3 dimensiones, pero hasta que una vez que lo hice, espectacular, muy entretenido. De hecho creo que cuando me jubile tal vez me voy a poner a diseñar un poco, pero entretenido. Sí, bueno, si es que me contratan, obviamente. Después viene un plan de producción, que es, bueno, tenemos para dónde va a crecer, cómo está diseñado, y ahora hay que empezar a ejecutar operativamente este plan. ¿Cuántas palas voy a entrar? ¿Cuántos camiones necesito? ¿Qué ley me va a dar? Y este es un proceso iterativo. Yo hago un plan y a lo mejor, según yo, era muy entretenido, pero veo el perfil de producción y no es lo que el inversionista espera. O no es lo que más valor genera, o tal vez no es lo que se puede hacer, ¿ya? Entonces eso es lo que se hace el plan de producción. Luego de eso se calculan los equipos, cuántos camiones se requieren para ejecutar eso. Yo no puedo hacer un plan para el próximo año y querer 500 camiones, porque no los voy a tener. Y la industria tampoco, manufacturera de camiones, va a poder entregarme 500 camiones el 1 de enero o el 1 de julio. Entonces, eso también es una variable iterativa, que en función del plan de producción siempre va volviendo y necesita ir chequeando la cantidad de equipos que
que se requiera. Para rematar con el perfil de producción que entrega cada plan de producción y que ese perfil de producción tiene que representar lo que en realidad existe en el yacimiento. Se ve muy chiquitito, pero los 2 rajos, los 3 procesos, los botaderos de lastre, los procesos de lixiviación y los procesos de molienda, para tener 2 productos, concentrados y cátodos. Ese es el ciclo de planificación de largo plazo, siempre con foco en un negocio, basado en la información que nos mostraba Luis hace un rato. Espero que haya sido claro. Vamos a ver un ejemplo de la realidad. Y que para mí es bien entretenido este ejemplo que les voy a contar. Este es un plan de largo plazo de Escondida del año 85. ¿Y qué mostraba? Por acá. Que en el año 10 del plan, el año 85 estaban las personas haciendo el plan, y decía que en el año 10 del plan, una vez que partía Escondida iba a estar con ese diseño de fase. Íbamos a estar bajando la fase 1, terminándola, avanzando en la fase 2, con la salida de los rajos. El pit final se iba a alcanzar el año 52, es decir, se acababa Escondida en 26 años más, según el año 85. Partía con una planta concentradora durante toda su vida de la mina de 35.000 toneladas por día. Y bueno, este era el pit final. Las plantas concentradoras estaban acá, el campamento acá, el botadero y el track, y el taller de mantención. Y algunos stock por acá arriba. Ese era el plan de Escondida del año 85. ¿Qué creen que pasó? ¿Y por qué pasó? Bueno, yo les decía que esto era un negocio. Y Claudio también nos contaba, al final, Claudio nos contaba que en el largo plazo también va a faltar cobre. Es decir, la oferta no va a alcanzar a cubrir la demanda. Y eso no es solo lo que ha pasado va a pasar en el futuro, también ha pasado en los últimos años, y por lo tanto, como buen inversionista y alguien interesado en los negocios, los dueños de todas las compañías mineras, porque esto aplica a todo, no solo a Escondida, decidieron crecer. Entonces yo les decía que Escondida partía con una planta de 35.000 toneladas por día, y como todo proceso de evolución, partió el 91, y ya a partir del año 97, 95, se hizo una expansión en la planta concentradora Los Colorados. Fue la primera expansión, que se llamó fase 2. Luego en el 97 fuimos a una tercera expansión, y que ya definió la capacidad actual de la planta, que son 135.000 toneladas por día. Es decir, de lo que se pensó en 35 se subieron 100.000 toneladas en muy poquitos años. Y luego de eso, el Luis nos contaba que también aparecen los óxidos, otro tipo de materiales que no se procesan en concentradora. Por lo tanto, aparece otro proceso, que es un proceso de lixiviación, que era la lixiviación ácida, para el metalurgista ahí que está. Y eso genera cátodos. Sin embargo, sigue evolucionando y llega a una segunda concentradora Escondida, que fue nuestra primera planta llamada Laguna Seca Línea 1, que partió por ahí por el año 2002 con su ramp-up o su periodo también de evolución para llegar a su capacidad actual de tratamiento. ¿Se acuerdan del modelo de recursos que mostraba Luis, que había muchos bloquecitos de distintos colores? Bueno, cuando sacamos los bloques más buenos, de más altas leyes, también tenemos que sacar algunos que no son tan buenos, pero que no son adecuados para perder ese valor de cobre, de esas leyes. Surge un proceso de más baja ley, que se llama el sulfide, que es un proceso que no pasa por chancado, va directo a pilas de lixiviación y también se obtienen cátodos. Pero esto sigue evolucionando. ¿Y qué ocurrió por ahí por el año 2016? Parte la tercera concentradora en Escondida, que hoy día se llama Laguna Seca Línea 2. Por lo tanto, yo les contaba hace un rato y les decía, esto es un negocio y que va evolucionando. De un sueño, y que lo hicieron súper bien en el año 85 para poder poner en marcha una mina como Escondida, durante los últimos años ha ido evolucionando.
basado en la geología, no se olviden. ¿Qué tenemos hoy día? Vamos a la siguiente. Estoy trabajando y estamos trabajando en la mina más productora del mundo. Un ingeniero civil de la Universidad de Antofagasta, antofagastino, igual que ustedes, de los que están acá. Muy orgulloso. Me regalaron un chungungo recién, así que hace como 20 años que no tenía uno, así que me lo llevo con mucho cariño. Que hoy día este grupo planifica hasta el final de la vida del yacimiento. Los Life of Mine que ustedes seguramente han escuchado. Y estamos planificando 2 minas, 3 procesos, cómo el producto que sale de las minas llega a los puertos, cómo eso también se vende. Que lo que también tenemos nosotros es cómo llega la energía a escondidas. Y con esto ya voy a empezar a cerrar mi presentación, volviendo a lo que les decía al inicio. ¿Esto es un negocio? Sí, pero no a cualquier costo. Principales focos y los valores de la compañía, por supuesto, primero seguridad. No queremos a nadie dañado en faena ni en ninguna parte. Así que ya voy como en el 5.º consejo. Si es que van a faena alguna vez y durante toda su vida profesional, cuídense. Cuídense y cuídense. No hay nada más importante que nosotros, las personas, estemos bien. Cualquier producción se puede recuperar, pero no hay ninguna meta de seguridad que esté por sobre, de producción que esté por sobre las personas. Súper importante. Podemos ser muy productivos, pero si hay personas dañadas, eso no tiene ningún valor para nosotros. ¿Ya? Segundo, la sostenibilidad. Antes de partir la presentación, y seguramente van a seguir algunos videos, se mostraban los niveles de emisión. Escondida está comprometido con la descarbonización. Hay metas en el largo plazo que nos van a permitir alcanzar el Scope 1, netear en 0 las emisiones que tenemos en Escondida, y para eso la planificación de largo plazo se hace cargo de eso, y estamos trabajando fuerte durante los últimos años para lograrlo. Metas de eficiencia hídrica y energética también, no es a cualquier costo. Estamos insertos en una región minera, pero no por eso nos vamos a descuidar del medio ambiente. Súper importante, y por eso la Gerencia General de Claudio tiene el medio ambiente como parte de sus pilares fundamentales también, que tenemos que cuidar de manera integral. Y por último, el crecimiento. Ahí está el desafío y lo entretenido de seguir planificando Rajos y cualquier minera que ustedes puedan conocer. Con esto cierro. La geología, la planificación, un mundo muy fascinante, muy atractivo, que permite desarrollar mucho el pensamiento, nuevas ideas, permite identificar talentos que a lo mejor cuando yo partí no lo tenía tan presente que lo iba a alcanzar, incluso pararme a hablar con usted. Por lo tanto, nada, gracias por escucharme, y con esto ya vamos a ir cerrando. Claudio Social. Creo que estamos en el tiempo, ¿eh? Dice simplemente lo que vimos hoy día, así que vamos a dar paso a las preguntas. Allá teníamos una desde... Sí, pues. Por aquí. Micrófono. ¿Se me escucha? Hola, me llamo Miguel Ignacio Mesa Cepeda, era de la... ¿cómo se llama? De las perforaciones de diamante. Ajá. Yo soy manipulador de explosivos, trabajé en Chuquicamata, pero yo no ejercí la profesión, que el curso de minería subterránea y polvorinero, ¿me entiendes? Soy manipulador de explosivos. Tengo claro y consciente que la minería ayuda a la familia, a la humanidad, y se va reinnovando, y yo voy creciendo igual. Yo no tengo cuarto medio, pero tengo cursos de soldadura y muchas cosas, ¿me entiendes? Estoy estudiando enfermería acá en Antofagasta. Me radiqué 11 años aquí, en el norte. Fui militar por padrastro. Mi papá es ingeniero en medio ambiente, mi hermana es psicóloga, y les quiero dar las gracias nada más. Y que nos ayuda más. Bueno, todos nos vamos creciendo, reinnovando y aumentando. Los que siguen adelante y siguen luchando en la vida. La pregunta es eso. ¿Cómo ayuda más los diamantes
por ejemplo, a los Jumbo, Simba o a nosotros los que queremos. Por ejemplo, yo dejé de ser minero por la silicosis y porque faltaba tiempo para mí y para los demás, yo creo. Por eso yo dejé de ser minero, porque fui minero. Y esa es la pregunta. Oscar. ¿Tengo audio? ¿Sí? Sí, vale. Disculpa, no capté tu nombre. ¿Cómo era? ¿Tu nombre? Miguel. Miguel Ignacio con Y, Mesa Cepeda con 2 Z. Súper. Primero, Miguel. ¿Se escucha fuerte? Sí, se escucha súper bien. Sí. Súper bien. Eso. Primero, Miguel, yo creo que ¿Por qué? lo primero es felicitarte porque tú estás creciendo, has crecido, y también reconocer que en algún momento de tu vida la minería te dio oportunidades de crecer, de aprender a ser soldador, aprender varias otras Por ejemplo, oficios. igual tenía un compañero que yo era M1, era M2, pero él ya tenía silicosis. Él tenía Así 50 es. y de ya debe haber muerto, yo creo. No sé, nunca más lo vi, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por eso yo no me gustó la minería y quise hacer otras cosas en mi vida, ¿me entiendes? Me gusta mochilear, hacer artesanía, divertir a la gente, hacer semáforos. Porque yo encontraba que la minería no tenía como la geociencia, la ciencia, las personas no habían madurado, como yo tampoco he madurado al 100%. Tengo 28 años recién. Esa es una característica, diría yo, de la minería. Gracias. Ha crecido la minería, ha cambiado la minería. La gran minería se preocupa mucho más hoy día de lo que tú estás expresando como una preocupación. Las enfermedades profesionales, la silicosis, la exposición al ruido, a agentes contaminantes, hoy día es una preocupación, o es la preocupación principal de la industria minera. Existen los elementos de protección personal hoy día que te van a proteger contra lo que tú estás mencionando. Así que, de nuevo, te felicito por tus decisiones. Tú tomaste una decisión súper valorable, bien. Sí, transmitirle al resto de la audiencia que, como todos saben, la minería hoy en día es bastante más preocupada que hace mucho tiempo por las personas, por la gente, por su seguridad y por su salud. Eso. Hola, buenas tardes. Agradezco la oportunidad por estar acá. Mi nombre es Pablo, soy alumno de Ingeniería Civil de Mina de la Universidad Católica del Norte y quisiera preguntar, para hacer esta discretización del modelo de bloque, ¿cuáles son las técnicas geoestadísticas que se utilizan en la industria o en este caso la escondida para cuantificar o estimar las leyes y tonelajes de estas variables regionalizadas? Es una pregunta compleja por lo técnica que es, pero la respuesta en simple es que hoy día la mayoría de la industria moderna y la industria un poco más seria utiliza técnicas de estimación basada en kriging. Es complejo, pero al final del día es un promedio entre las muestras o la data que tenemos desde los sondajes, es un promedio que tiene la influencia de la continuidad espacial. No es solo un promedio simple, sino que un promedio ponderado por la influencia de la estimación de la influencia espacial, junto con técnicas un poquito más avanzadas de simulación condicional que te permiten generar múltiples modelos, todos distintos, todos probables, para poder estudiar y entender las incertidumbres. ¿Qué tan cierto es el valor que yo estoy asignándole a cada uno de los bloques? ¿Qué tanta confianza tengo en ellos? Y esa confianza es la que se le traspasa al diseñador minero para que haga un buen diseño y un diseño óptimo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial, por lo que igual no me baso mucho en el tema minero, pero tengo una duda que se me formó. ¿Cómo influye el tipo de explotación, ya sea de minera a rajo abierto o rajo cerrado, en la eficiencia de la recuperación del mineral y en qué casos se considera más conveniente cada método? Wow, yo creo que ahí vamos a tratar de responder los dos. Vuelvo un poco al punto que yo les decía. Finalmente, la decisión de invertir va a estar qué es lo que es más rentable. Entonces, generalmente, las minas más profundas, en la cual, ¿te acuerdas que yo les mostraba un cono?
Si yo tengo que hacer un cono muy grande de sacar solo material estéril que no va a generar valor económico, no va a ser rentable. Y de ahí surgen las técnicas o las metodologías más de minería subterránea, que si lo comparamos en la actualidad con minería rajo abierto, en términos de material a extraer y volúmenes a procesar, no alcanzan la magnitud que alcanza hoy día una minería de rajo abierto. Eso es el punto, como la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte respecto a sus implicancias en el resultado de la generación de cobre al final del día o la recuperación, está muy ligada al método de explotación que yo te decía. En algunos casos y en algunos métodos de minería subterránea son más selectivos. Tú puedes rescatar a lo mejor esos bloquecitos que mostraba el Luis, 100% su ley, sin ninguna dilución o contaminación, porque pudiesen ser más selectivos, versus una minería masiva de un rajo abierto. Pero después, una de las variables que tenía el monito que tiraba ahí, que estaba jugando, una de esas variables es también el nivel de procesamiento y las capacidades. Entonces, al final del día, para ir cerrando la respuesta es, primero se define el método de extracción, luego lo que realmente necesitamos desde el punto de vista económico, y al final del día es lo que mejor valor genera al final en términos de valor, en PV y todos los valores seguramente económicos que tú manejas bien. Eso. Quizás un par de elementos más para agregar. Lo importante es que normalmente la minería subterránea tiene rendimientos de producción más bajos. La minería a cielo abierto tiene la oportunidad de mover más, procesar más, ¿ya? Entonces, la condición económica tiene que ver qué tan profundo está el yacimiento que quiere explotar. Y habitualmente las minas subterráneas, más masivas, que son los tipos block caving, tiene que ver con que explotar la vía rajo abierto no es económico. Entonces, tú tienes que ir por un método que es menos masivo en términos de volumen, comparado con un rajo, pero que sí entrega un retorno económico dado la profundidad de los yacimientos. Y la otra componente que también hace una diferenciación es el tipo de yacimiento, ¿ya? Eso es la otra variable importante que hay que considerar. Sí, oye, y para complementar un poquito eso del tipo de yacimiento, también iba a hablar y no quería quedarme sin hablar. Los dos extremos en este caso son yacimientos tipo vetas, donde tú tienes cuerpos con mineralización de un par de metros, 10 metros, algo así máximo. Eso no te permite una minería masiva. Generalmente esos tipos de depósitos, y dependiendo si están en profundidad, se explotan vía subterráneo. Pero los depósitos masivos, como los pórfidos cupríferos que explotamos nosotros en Escondida, en Chuquicamata, en El Salvador, tienen extensiones de cientos a kilómetros de extensión areal. Y eso te permite, si es que están suficientemente expuestos a la superficie, generar esta minería masiva, mucho más rentable y mucho más económica. Eso, no sé si Tenemos la última pregunta. Wow. ¿Quién venía? Por orden. ¿Se acuerdan? Ya, vamos acá porque parece que no teníamos de mujer. Buenas tardes, soy estudiante de Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de Antofagasta y quería preguntarle con respecto al gráfico de cuando involucró a los colorados. Nosotros tuvimos un ramo de mantenimiento donde tuvimos que crear el mantenimiento de algún equipo. Y en mi caso fue el molino SAC y elegí el de los Colorados. Y supe por el profesor que fue aumentando cada vez la capacidad productiva del Colorado hasta porque la mina iba a cerrar. Entonces, superando también lo recomendable que se podía producir en los Colorados. Entonces mi pregunta es si esto tuvo algún beneficio en la parte productiva, a diferencia de lo permitido que se puede por norma. Si tuvo mucha diferencia económica el sobrecargar el molino de los Colorados en la parte productiva. Ya, yo creo que yo puedo tomar parte de esa pregunta. Creo que es súper importante considerar lo que yo les decía. La minería y los valores de Escondida no son a cualquier costo. ¿Por qué te lo digo? Porque no quiere decir que a lo mejor algún evento en particular, que te lo voy a explicar, haya generado riesgo para las personas o riesgo para la integridad de los activos. Por ahí había un ingeniero industrial
hay un concepto que es clave, que es asegurar la integridad de los activos. Por lo tanto, no hay decisiones que nosotros tomemos que pongan en riesgo esa integridad de los activos, porque finalmente es como, no sé, te compras un auto y no le haces cambio de aceite y le das, finalmente tú no vas a querer la plata invertida en el auto, ¿cierto? Sin entender mucho lo que estudiaste, y qué bueno que tienes alguna pregunta ahí con un ejemplo más real, existen en la operación eventos de sobrecarga de molinos, pero no son intencionales, ni que uno lo haya ido a buscar por tratar de poner un foco en producción por sobre todas las cosas, que también fue algo que yo les dije. Entonces, yo creo que hay diferentes razones por cuál se carga un SAC o un molino en particular, porque velocidad de una correa donde tú estás consumiendo mucho mineral del stockpile, del material que ingresa, o en la descarga del molino puede estar a una velocidad muy lenta, por lo tanto no descarga el molino y se empieza a sobrecargar. Pero finalmente hay variables que controlan todo eso, que son las presiones de los descansos, las velocidades, la potencia con la cual trabaja un molino SAC, que todo eso se controla. Para cerrar nomás, esto es algo que puede ocurrir de manera controlada, y para eso se gestiona, y para eso están los ingenieros y las salas de control para poder operar de esa manera, y obviamente sacar los equipos si es que hay algún riesgo, con el objetivo de primero asegurar la integridad del activo. Así que yo creo que eso es y esos son los desafíos y lo entretenido que los ingenieros y las personas que trabajan en minería tenemos que resolver desde la ingeniería y de las variables que tal vez aprendiste en física, en cálculo, álgebra y en alguna otra asignatura que tuviste en la universidad. Eso. Súper. Ok, con esto entonces vamos a cerrar la sesión de hoy. Nuevamente queremos agradecer la asistencia de todos ustedes. Esperamos haber contribuido con un granito de arena a la formación que ustedes tienen hoy día, y esperamos encontrarnos pronto como colegas. Así que suerte, éxito en todo. Suerte, súper.